Hola, hola. El día de hoy vamos a hablar acerca de el manejo de las lesiones premalignas de cervix. Recordemos que cuando tenemos una lesión premaligna, tenemos un objetivo secundario, que es el manejo de la lesión, ¿correcto? Y tenemos un objetivo primario, que es el aclaramiento de la infección por PVH. Recordemos que PVH es la causa necesaria para que exista cáncer de cuello uterino. ¿Qué quiere decir esto? Que en ausencia de PVH no hay cáncer. La figura inversa. PVH no es una causa suficiente para cáncer de cuello uterino. ¿Qué significa esto? Que en presencia de PVH no significa que la paciente va a hacer cáncer. ¿De acuerdo? Pero la figura inversa es imposible. ¿Ok? Bien, entonces cuando hablamos de métodos de tratamiento, hablamos. Recuerden, no hacer nada también es una forma de tratamiento, ¿correcto? Solo tratamos lesiones de alto grado. Entonces, tenemos métodos ablativos, o sea, métodos de destrucción, y tenemos métodos escisionales, o sea, métodos de resección. ¿Cuál es la diferencia? Vamos adelantando algunas cosas. Ambos tratamientos son igualmente efectivos para el manejo de la lesión. ¿Cuál es la diferencia? Recordemos que entre el 3 y el 7% de los conos van a tener el margen comprometido. Entonces, cuando resecan tejido, el patólogo les va a informar que su resección fue insuficiente. Entonces, ustedes a la paciente le van a hacer un segundo procedimiento o van a hacer una observación muy estrecha, muy cercana. ¿Correcto? Con los métodos ablativos no existe esta opción. Ustedes destruyen tejido y no tienen la seguridad de que toda la lesión fue tratada. No saben si quedó enfermedad o no. ¿Correcto? Esta es la gran diferencia y por esa razón un método decisional siempre es el tratamiento de elección para el manejo de una lesión premaligna. ¿Ok? Entonces, vamos a evaluar el objetivo secundario, o sea, el tratamiento de la lesión. Ojo, estamos hablando que tratamos lesiones de alto grado, ¿correcto? Entonces, esta es una revisión Cochrane donde comparamos enfermedad residual a 12 meses, comparando crioterapia, congelación única versus doble congelación. Y encontramos que no hay diferencia. ¿Ok? ¿Qué más? Comparamos nuevamente enfermedad residual con láser, ablación láser versus crioterapia. Y encontramos que no hay diferencia. ¿De acuerdo? Ahora, una nueva comparación entre ablación láser y crioterapia para enfermedad residual. Nuevamente no hay diferencia. Otra comparación para descarga con mal olor. Miren, esto va a favor de ablación con láser. O sea, cuando se hace crioterapia, la paciente va a tener flujo durante 2 meses. ¿Correcto? Va a tener una hidrorrea. Esto es láser ablación versus crioterapia para una colposcopía inadecuada durante el seguimiento. Y miren ustedes, hay más colposcopías inadecuadas durante el seguimiento con ablación láser. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque esto está quemando. O sea, me va a generar una cicatriz. Lo otro está congelando. Su daño y proceso inflamatorio son distintos. ¿Ok? Esto es cono láser versus cono frío para enfermedad residual. Miren, no hay diferencia estadísticamente significativa. Ahora comparemos cono láser versus cono frío para daño térmico. Miren, obviamente
el cono frío va a tener mejor evaluación de márgenes. ¿Por qué? Porque no estamos quemando, tan simple como eso. Esto es cono láser versus ablación láser para enfermedad residual, no hay diferencia, ¿correcto? Esto es enfermedad residual para cono láser versus cono LIP, no hay diferencia, ¿correcto? Esto es enfermedad residual cono láser versus cono LIP, miren, no hay diferencia. Esto es cono frío versus cono LIP para enfermedad residual, nuevamente no hay diferencia, ¿correcto? Esto es cono LIP versus crioterapia para enfermedad residual a 6 meses, no hay diferencia, ¿correcto? ¿Ok? Entonces sigamos. Esto es Conolip versus crioterapia para enfermedad residual a 12 meses. Miren, aquí ya hay una diferencia. ¿Ok? Con crioterapia, nuevamente voy a encontrar un mayor porcentaje de pacientes con recurrencia, con enfermedad residual a 12 meses, comparado con el método decisional. ¿Correcto? Esto es Conolip versus crioterapia para descarga con mal olor. Obviamente en crioterapia va a haber más descarga con mal olor. ¿Correcto? Esto es corte puro versus blend para hacer el IP, para enfermedad residual. No hay diferencia. ¿Ok? Esto es corte puro versus blend para daño térmico. Bien, obviamente el corte puro me da un mejor margen. ¿Ok? Recuerden, blend 1 tiene 80% de corte y 20% de coagulación. ¿Ok? Corte puro tiene 100% de corte. Blend 2 tiene 50% de coagulación y 50% de corte. Blend 3 tiene 80% de coagulación y 20% de corte. Entonces, cuanto más alto sea el blend, más coagulación tiene. Ojo que estos son modos de corte. Entonces, el equipo electroquirúrgico tiene funciones en el corte. ¿Sí? Tienen corte puro, blend 1, blend 2 y blend 3. ¿Correcto? Si ustedes cortan coagulando, obviamente van a quemar más. ¿Ya? Esto es cono LIP versus cono en aguja. Enfermedad residual a 13 meses. ¿De acuerdo? Aquí también hay una diferencia a favor del cono LIP, de cono en aguja. Pero esta evaluación necesita ser separada por tipos de cono, ¿no? Tipos de zona de transformación. ¿Correcto? Esto es cono frío versus cono en aguja, no hay diferencia. ¿De acuerdo? Esto es cono LIP versus cono frío en enfermedad residual a 36 meses, no hay diferencia. La cold coagulation, la coagulación fría, tampoco hay diferencia estadísticamente significativa cuando la evaluamos. Finalmente, cuando vemos todos los métodos, ¿de acuerdo? Cuando vemos todos los métodos de tratamiento, todos son equivalentes. ¿Ok? Vean los intervalos de confianza, todos atraviesan el 1 y llegan al 1. ¿Correcto? Entonces estamos hablando en términos de lesión. ¿Correcto? Estamos hablando en términos de lesión. ¿Ya? Entonces sigamos mirando. Acrónimos. LEDS en Europa, LIP en Norteamérica. Estos son equivalentes. ¿Correcto? Esto es el cono en aguja. NETS en Europa es WETS en Norteamérica. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál cono es mejor? No existe un mejor cono. ¿Ok? ¿Cuál cono entonces es más barato? El cono más barato, el que se hace en consultorio. ¿Correcto? El que es ambulatorio es el cono LIP. El cono frío requiere ya un poco más de tecnicidad, de tecnología,
y el cono frío que necesita anestesiólogo. ¿Ok? Esto es una sala grande. Por esa razón es que el cono LIP es el procedimiento de elección. Entonces vamos concluyendo varias cosas. Un procedimiento excisional, o sea, un cono, es el tratamiento de elección de una lesión premaligna. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo retroalimentación del patólogo. ¿Por qué? Porque puedo garantizar el trabajo. ¿Ok? ¿Y cómo lo garantizo? Con una prueba. ¿Cuál es la prueba? El informe patológico que se llama, la parte del informe patológico que se llama margen libre. ¿Ok? Entonces continuemos. ¿Y cuál es el cono de elección? El cono de elección siempre es un cono LIP. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es más barato, porque es ambulatorio y porque se hace en el consultorio. ¿Ok? Entonces, el procedimiento estándar de elección es un cono LIP. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es margen libre? Un margen libre se define como 3 milímetros de tejido sano fuera de la lesión. ¿Ok? Por eso tenemos que exigirle al patólogo que siempre nos informe márgenes, ya en milímetros. ¿Por qué razón? ¿Por qué 3 milímetros? ¿Es un término arbitrario? No. Lo que ocurre es que generalmente tenemos extensión glandular. ¿Qué es la extensión glandular? Recuerden, las criptas, el epitelio columnar, cilíndrico, perdón, va a ser destruido para ser reemplazado por tejido escamoso. ¿De acuerdo? Eso se llama metaplasia. ¿Correcto? Entonces, la metaplasia va a incluir las criptas. Eso se llama extensión glandular. Y la profundidad de las criptas es de hasta 2.5 milímetros del margen. ¿Ok? Por eso es que 3 milímetros es nuestro margen de seguridad. Entonces, continuemos. Existen intenciones de tratamiento con los conos. ¿Correcto? Entonces, tenemos conos terapéuticos y tenemos conos diagnósticos. Antes había una indicación que se llamaba disociación citohistológica, esto ya no existe. ¿Correcto? Nosotros tratamos lesiones en función de lo que encontramos y de lo que podemos demostrar. ¿Correcto? Y el gol estándar diagnóstico es la biopsia con guía colposcópica. ¿Correcto? En un video anterior ya describimos cómo se resuelve este problema. Cuando tenemos una zona de transformación tipo 3, o sea, la lesión está dentro del canal, tenemos que hacer un cono muy profundo. Recuerden, 16% de las zonas de transformación tipo 3 se encuentran en los NIC, 50-60% se encuentran en los cánceres. ¿Correcto? Por eso estamos obligados a sospechar cáncer cuando tenemos una zona de transformación tipo 3. Cuando tenemos vasos atípicos, lesiones extensas y sospechamos por ende microinvasión, tenemos que hacer un cono diagnóstico. Porque aquí es importante evaluar márgenes. Y el cono tiene que tener suficiente estroma para poder evaluar profundidad de invasión. ¿Correcto? La biopsia de adenocarcinoma in situ, nuevamente la lesión está en el canal. Aplica la misma lógica que para la zona de transformación tipo 3. Curetaje endocervical positivo igual. Aplica la misma lógica de la zona de transformación tipo 3. ¿Qué más? Adicionalmente, los adenocarcinomas, las lesiones glandulares, tienden a ser multifocales. ¿Correcto? Y puede encontrar lesiones hasta en 2 centímetros en profundidad del estroma. Por eso generalmente preferíamos hacer conos fríos, pero hay reportes donde los conos LIP son equivalentes, ¿ok? ¿Pero de qué tipo? Escisión tipo 3, ¿sí? El NIC en VIH también. La paciente con VIH tiende a hacer lesiones multifocales y a hacer compromiso del canal. Por esa razón, tiene que ir siempre a un cono tipo 3, ¿correcto? Y todos estos son conos diagnósticos. Cuando yo no veo la lesión, debo de siempre hacer un procedimiento con intención diagnóstica. Que después esto se vuelva terapéutico es otro tema, ¿correcto? Pero mi intención es diagnóstica en estos casos.
Bien, continuemos. Y el manejo primario, el aclaramiento del PBH. Bueno, esto lo tenemos que evaluar de esta manera. A ver, hacemos una pausa acá y continuamos en una segunda parte.